Abrimos la entrevista central de hoy. Le damos la bienvenida al analista internacional y asesor de presidencia, Álvaro Padrón. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Un gusto recibirlo. Bueno, hay muchos temas para conversar. El más reciente quizás es este acuerdo anunciado entre Argentina y Estados Unidos, pero está la relación de Uruguay con China, también la relación con el Mercosur y el Mercosur con la Unión Europea, CELAC, entre otros temas. Pero empecemos por el primero. ¿Qué significa para Uruguay? El canciller se reunió en las últimas horas con su par argentino. ¿Qué significa para Uruguay este acuerdo? Bueno, primero esto que decías de la gran cantidad de temas y la conexión entre los temas. Te diría que hoy es casi imposible tomar una decisión en política internacional que no repercuta en otra. Entonces, cuando hacías ese hilo conductor de muchos temas, hay que siempre tener eso presente, ¿no? Que cuando uno mueve una pieza está afectando otra. Y eso está pasando con Argentina. Uno puede decir, bueno, es una cuestión interna de Argentina o en todo caso un acuerdo de Argentina con otro país. No. Por supuesto tiene un primer impacto interno. Quiero decir con claridad que hay que ser cautelosos porque todavía no hay suficiente información. Hay mucho por saber. No hay nada por escrito todavía. No solo por nosotros. Hoy en Argentina tampoco hay suficiente información como para que se terminen haciendo análisis contundentes. Por supuesto en Argentina ya hay una enorme polémica, como pasa siempre. Hay una gran polarización en donde se lee esto como un éxito o como una entrega. Entonces, hasta que no aparezcan los documentos, no solo por la importancia de los documentos, sino porque todavía no está firmado. Por eso se habla de una siguiente visita del presidente Milei a Estados Unidos para la definitiva firma. Se habla mucho de la letra chica. En los acuerdos internacionales, la letra chica es, les diría, lo fundamental. Entonces, inmediatamente después, y creo que es lo que nos corresponde a nosotros... Antes de que avances, te quiero preguntar por esta cuestión, porque el gobierno uruguayo ha mencionado que esto puede hasta ser beneficioso para Uruguay y públicamente se ha manifestado, bueno, como una buena noticia para la región que puede incluso traer entonces beneficios para Uruguay, pero también es violatorio del Mercosur, porque es un acuerdo bilateral cuando está consagrado allí que el bloque debe trabajar juntos. Depende de qué implique, porque el Mercosur ya venía en un proceso de cierta flexibilidad en el arancel externo común. Argentina en particular en las últimas reuniones había pedido que ciertos artículos quedaran exceptuados del arancel externo común y seguramente iba en dirección de este objetivo. Entonces, por eso te digo que hay que tener mucha cautela, esperar. Va a haber un informe de Argentina al Mercosur. Estamos en las vísperas de una cumbre del Mercosur, que no es cualquier cumbre, es una cumbre cuya fecha depende de que se confirme la aprobación en Europa del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y por eso digo que todo tiene que ver con todo, porque seguramente en Europa están observando este acuerdo y están pensando también, pueden haber dos lecturas, ¿no? Algunos que pueden decir, sobre todo determinados gobiernos en Europa, nos conviene que el Mercosur, que Argentina, que la región de Sudamérica esté mejorando su relación con Estados Unidos, es algo que Europa está haciendo también. Para seguir pensando en ese hilo conductor, te digo que al mismo tiempo que Argentina está haciendo esta negociación, Brasil está negociando con Estados Unidos frente a lo que había sido la sanción de Estados Unidos de un arancel de 50%, con una explicación muy compleja, que era claramente una intervención política. Entonces, creo que para que realmente terminemos dimensionando y hacer sobre todo una caracterización y llegar al punto de decir qué conviene y qué no conviene, necesitamos tener paciencia y sobre todo más información. Álvaro, ¿sabés lo que se me viene a la mente? Cuando Luis Lacalle Pou, el expresidente, dijo, estoy repasando una nota periodística, que el Mercosur no podía ser un lastre. Y me acuerdo que en aquella oportunidad el expresidente argentino, Alberto Fernández, le respondió y le dijo, si somos un lastre que tomen otro barco. ¿Cómo se lee esto en la región? Porque da la sensación de que Uruguay pretendía tomar este camino, fue cuestionado y ahora el que lo toma es Argentina. En la región, ¿qué lectura hay? Bueno, primero se acuerdan cuál fue el origen de esa discusión. Tenía que ver con el interés de Uruguay de firmar un TLC con China. Entonces, claramente eso era inviable si el Mercosur no adoptaba un cambio profundo en sus decisiones de la negociación como bloque. Después viene otra discusión si es viable ese tipo de acuerdos, porque en el caso de Uruguay claramente a China no le interesaba Uruguay, le interesaba el Mercosur. Entonces,
El dilema para Uruguay era, podemos firmar un acuerdo, pero si salimos del Mercosur deja de tener sentido, porque, repito, no es que le interese el mercado uruguayo, no solo a China, a ningún otro país. Entonces, en el caso de Argentina es distinto por el tamaño, es distinto por una lógica geopolítica, y tiene mucho que ver con la razón por la cual se está llegando a este acuerdo, que está antecedido, y no podemos separarlo, del salvataje financiero. ¿Se acuerdan? De un elemento que además fue explícitamente definido como una ayuda política para una elección. Sí, claro. Así fue dicho por el presidente de Estados Unidos, ¿no? Yo los ayudo porque están muertos, lo dijo en todos los términos, y pocos días antes de la elección dijo, si pierde la persona con la que yo creo coincidir, se olvidan de mí. Entonces, esto es muy poco común, ¿eh? Estamos frente a algo muy raro en política internacional, y yo creo que una primera lectura es que ahora viene un poco el precio de esa ayuda, porque miren que hay un debate fuerte, ya ahora me meto en Argentina, en donde se dice que el acuerdo es desequilibrado, que está muy a favor de los intereses de Estados Unidos, y acá no hay que confundirse, hay intereses, y Estados Unidos no hace favores, y menos el gobierno de Trump, que recorre el planeta presionando esto de los aranceles, diciendo, quiero recuperar los intereses de Estados Unidos porque el resto del mundo nos afectaba, eran comercio desigual. Entonces, no es que va a regalarle nada a Argentina. Y yo creo que parte de la comprensión de ese esfuerzo financiero es ahora un acuerdo que tenga dos características. La primera, repito, beneficios para Estados Unidos. Cosas que le interesan a Estados Unidos. Es lógico, ¿eh? El problema es cómo se negocia. Y se dice que hay mucho desequilibrio porque Argentina consigue poco en ese sentido. Pero hay un segundo factor que ese sí nos tiene que importar mucho, además del posible efecto en la regulación del Mercosur, que es haber entrado en esta trampa, que este es un tema muy importante en este momento, de hacer opciones dramáticas en el mundo, en un mundo que está diversificado. Es decir, ¿qué te plantea Estados Unidos en este tipo de acuerdo? ¿Es conmigo o contra mí? Entonces, si estás conmigo, olvídate del resto del mundo, en particular China. Y ese es el contexto que hay que entender. Bueno, esa es una pregunta que te quería hacer. ¿Cuánto nos aleja, en cuanto pertenecemos al bloque Mercosur, de un posible acuerdo con China? Sí, y es más que Mercosur, porque ustedes piensen que el Mercosur es el espacio más chico que tenemos en la región. Después viene el Consenso de Brasilia, que es Sudamérica, y después viene la CELAC, que acaba de haber una cumbre. Y la CELAC tiene relaciones con China, tuvo un foro inmediatamente después de la cumbre de Honduras con China, lo acaba de tener con la Unión Europea, lo iba a tener con Estados Unidos en la cumbre de las Américas que se suspendió, que iba a ser en diciembre, lo va a tener con África, con el continente entero que es la Unión Africana, a principio de año. Es decir, no podemos cortarnos las manos de negociar con todos. Porque esta guerra entre China y Estados Unidos, que en principio parece comercial, pero es mucho más profunda, sobre todo tecnológica, no puedes verse como una guerra fría, como una nueva guerra fría. No son dos modelos en discusión, son intereses. Y a nosotros nos interesa. Miren qué particular la situación de Uruguay. Nuestra exportación fundamental es a China, de bienes, de materias primas, básicamente. Es nuestro principal socio comercial. En materia de inversiones, el principal bloque es la Unión Europea en relación a nosotros. Y en materia de servicios, de venta de servicios, es Estados Unidos. Y en materia de bienes con valor agregado es la región, que explica casi la cuarta parte del comercio nuestro, pero en particular de bienes industriales, lo que no le vendemos a más nadie. Le pasa también a Argentina, por eso es muy delicado la parte del acuerdo que condicione la importación de productos con valor agregado desde Estados Unidos. Entonces, Uruguay no puede tener esa opción, no puede caer en esa trampa. No puede caer Argentina, porque quiero ver cómo explican que la exportación de Argentina de materias primas también, como Uruguay, que es fundamentalmente con China, de un día para el otro desaparece. Y ni que hablar aspectos vinculados a la dependencia financiera que Argentina tiene con China. Lo mismo vale para Brasil. Entonces, ¿qué postura debería tomar Uruguay ahora? El equilibrio, el estar comerciando con todo el mundo, no caer en la trampa de decir que hay que estar con uno, porque además, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Afinidades de qué tipo? Ahí está, pero ¿se puede hacer eso en este mundo tan polarizado? Y mirá, yo te pongo el ejemplo de lo que pasó casi simultáneo, que fue Brasil, Argentina, Estados Unidos. Por un lado, Estados Unidos le planteó a Argentina el condicionamiento de la ayuda dependiendo de un resultado electoral. A Brasil le impone un arancel del 50% para penalizar lo que entendían era
la persecución a un amigo político, en este caso Bolsonaro, que además estaba siendo juzgado por la justicia brasilera. Hubo dos comportamientos totalmente distintos. Milei diciendo, yo agradezco el apoyo y además me comprometo a ser parte de esta parte del mundo y de esta parte de ideas. Y el comportamiento de Brasil diciendo, nosotros no aceptamos este tipo de condicionamientos, y el resultado es una negociación después del encuentro de Trump con Lula en Naciones Unidas, de haberse encontrado luego en el resto del mundo y terminar diciendo, bueno, tengo un buen feeling con el presidente Lula. O sea, no es tan así tampoco que se puede llegar a extremos de chantaje y de presión. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, que en eso no tenemos por qué recorrer el camino de Argentina, porque Milei explícitamente dice que coincide con la filosofía del gobierno de Estados Unidos, cosa que en materia comercial no debería ser un factor, porque repito, no estamos frente a una guerra fría en donde dos sistemas se están disputando, estamos frente a intereses geopolíticos en donde nosotros deberíamos acumular, y por eso, y lo nombraste hoy, es tan importante el acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la clave es diversificar, no quedar atrapados. Por eso menciono la trampa. Hay que evitar, sobre todo en una situación como la nuestra, donde tenemos tan repartidos nuestros intereses de exportación y de importaciones, hay que evitar quedar en esa especie de chantaje de estás conmigo o contra mí. Y se puede, porque te repito, lo está haciendo Brasil, porque tampoco, por ejemplo, Europa. ¿Por qué Europa ahora está en condiciones y dispuesta a dar el paso del acuerdo con el Mercosur después de 25 años? Lo único que cambió, créanme, no cambió una letra del acuerdo, es la situación geopolítica. Europa necesita lo mismo que nosotros, no quedar atrapada. Quedó muy atrapada con la guerra de Ucrania en relación a, sobre todo Occidente, y en particular la dependencia con Estados Unidos, ya no solo en términos comerciales, en términos militares, revivió la OTAN, tienen que pagar, aumentaron el 5% el aporte a la defensa y a la OTAN. Es decir, hay un problema político serio de destino de recursos. Y en ese sentido necesitan abrir el juego. Y ahí viene la importancia de la relación con América Latina, por eso esa cumbre CELAC-Unión Europea, y el acuerdo con el Mercosur, para no depender solamente de una parte. Y eso lo necesitan los que somos poderes intermedios, porque en la lucha de dos grandes elefantes, los demás pueden quedar pisoteados. ¿Cuál es la forma de que no nos pase eso? Tener escala, tener tamaño. Europa lo tiene, pero para ser un poder intermedio, no para ser un elefante más. Y América Latina, si se junta, también lo puede ser. Pero está difícil que se junte. Está difícil, pero funciona, porque a la CELAC está participando Argentina. En el Mercosur veremos en el debate que se va a dar ahora en diciembre, pero hasta ahora, más allá de los discursos, no hubo un planteo rupturista. Y seguramente va a haber mecanismos técnicos para que este acuerdo, y ahí también viene algo que le conviene a Uruguay, que es potenciar la relación externa del Mercosur. Aquí la clave es evitar que el Mercosur quede encerrado. Aquella discusión de aquella época era eso. Te iba a preguntar si en este contexto le queda mucha vida al Mercosur. Y bueno, yo por eso te digo que es tan importante el acuerdo con la Unión Europea. En la medida que el Mercosur empiece a ser exitoso en sus relaciones externas, va a poder justificar su existencia. Si queda encerrado, ya pierde sentido, particularmente para países como los nuestros que necesitan apertura. Entonces, esa fue la discusión de mucho tiempo, no solo del gobierno anterior, fue también de la época de Astori, ustedes se acuerdan, ¿no? Este es un tema permanente, que también es un drama para nosotros, porque para nosotros no es tan fácil decir, no es tan fácil, no, es imposible decir que queremos salir del Mercosur. Es desandar 40 años de trabajo que a Uruguay le costaron carísimo, que fue además con la presidencia de la calle Padre, ¿se acuerdan? 91, sí. Cuando ingresamos perdimos el 30% de la industria, que fue la razón por la cual mantuvimos los acuerdos comerciales con Brasil y con Argentina, y lo que nos permite algo que es mucho más que comercio. Cuidado con quedar con la idea de que lo único que funciona en el mundo es comercio, porque cuando uno pertenece a una región aparece la infraestructura, la energía, las telecomunicaciones, la complementación productiva, el turismo. O sea, la región es mucho más que un país con el que haces un acuerdo de libre comercio. Ahora, implica territorio. Me gustaría preguntarte por las expectativas. En el gobierno pasado teníamos ciertas expectativas, incluso de que Uruguay, bueno, negociara por fuera, ¿no? Incluso que se firmara el acuerdo con China y con plazos, que al final no sucedió. Ahora tenemos un montón de expectativas.
¿qué podría cumplirse en el correr de este periodo de gobierno? ¿Efectivamente se podría avanzar en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur? Porque tenemos a Francia que está en contra y... Está muy cerca. Yo te diría, Lorena, que es el momento de mayor viabilidad del acuerdo y, repito, por razones geopolíticas y no porque haya cambiado nada del acuerdo en sí. Y en este momento Europa está haciendo un esfuerzo enorme, obviamente. Aunque Francia esté en contra y tenga una inestabilidad interna complicada con el tema del agro. Francia juega un juego que es un poco demagógico, porque es evidente que siempre va a haber sectores perjudicados. ¿Ustedes se creen que en el Mercosur no va a haber sectores perjudicados? Porque si fuera así, uno dice que mal que negociaron los europeos. Entonces, para el lado de nuestra región va a haber efectos en los sectores industriales, en los laboratorios, en sectores en donde es muy competitiva Europa. Y al mismo tiempo a ellos les afecta la competitividad de nuestros productos agrícolas, porque el Mercosur es especialmente eficaz y muy potente productivamente en ese sector. Entonces, obviamente que hay ganadores y perdedores, los hay acá también, los hay acá, pero quedó un juego un poco perverso en donde los franceses parecen ser las víctimas. Francia no es un país agrícola, es un país industrial. Y los sectores industriales de Francia les va a ir muy bien en el acuerdo con el Mercosur. Por eso Alemania está tan interesada también en el acuerdo, España también. Es decir, los que tienen capacidad en sectores industriales, que son casi todos los europeos, van a ganar con este acuerdo en relación a los sectores industriales del Mercosur. Y los sectores agrícolas son los que pegan el grito. Y claro, en una lógica electoral que hay en Francia, hay que entender, hay elecciones, hay una debilidad en el gobierno, tratan de no perder ese apoyo político en ese sector. Pero está mal visto así, como si solo Francia perdiera o si solo una parte de Europa perdiera. Vamos a perder nosotros, vamos a tener impactos, esto quiero decir. Y Europa tiene muchas más herramientas que nosotros para contemplar esos impactos. Pero se instaló esta lógica y lo que Europa ha pensado muy bien, y esa es la trampa, mejor dicho, esa es la clave, es que no precisan unanimidad. Y por lo tanto, les aseguro que si avanzaron, ¿se acuerdan? Hace un año, fue aquí en Montevideo, cuando vino la presidenta de la Comisión Europea, y cuando dio ese paso es porque ya había hecho las cuentas. Entonces, quizá te diría que hay que mirar más a Italia que a Francia. En cuanto a tu visión analítica, con el diario del lunes, ¿cuál ha sido el resultado final de la política exterior que llevó el gobierno de Luis Lacalle Pou? ¿Y cómo se posiciona este gobierno? ¿Hay una continuidad o crees que hay cambios importantes? Es muy buen punto. Yo creo que en algunos temas hay continuidad. En donde hay más cambios es en mirar la región con más interés. Y yo creo que es parte también, primero, de una concepción, está en el programa del Frente Amplio de siempre, y en parte también por una comprensión de la geopolítica actual, que no es la misma de hace 10 años. El mundo ha cambiado de una manera que ni siquiera alguien que guionara películas de ciencia ficción podía imaginarlo. Tener a Estados Unidos, que tenía como paradigma la apertura comercial, el libre comercio, siendo proteccionista, y a la China comunista hablando del libre comercio, es algo que hace 5 o 6 años hubiera sido surrealista, un chiste. Bueno, hoy es eso. Entonces, ese cambio de geopolítica y de mundo está llevando también a un cambio en la visión con que Uruguay se tiene que insertar. Nosotros tenemos una visión, esta como decía, del equilibrio, que también la tenía el gobierno anterior. O sea, Uruguay necesita estar donde lo inviten, hacer acuerdos en donde le convenga. Ahora, en este momento lo que no puede perder es el equilibrio. Lo que no puede es comprarse un solo pedazo del mundo, y menos comprarse el pedazo del mundo que está siendo proteccionista. Y esto hay que entenderlo. Estaríamos acompañando la idea de un gobierno que se está cerrando, no que se está abriendo, que es el de Estados Unidos. Incluso el acuerdo no va a ser un tratado de libre comercio, no le llaman así. Sería un acuerdo con excepciones y beneficios en cuanto a recíprocos, dicen, en cuanto a el comercio, pero no sería un acuerdo tradicional de libre comercio donde aparecen, entre otras cosas, con claridad las reglas. No lo puede hacer Estados Unidos porque está violando permanentemente con su práctica los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, mucho cuidado con lo que se hace en este momento, y lo más importante es mantener el equilibrio y priorizar la región, porque sin región nosotros no somos nada. La región es la única que nos puede dar escala
para influir en el mundo. Somos 3,5 millones de personas y una economía muy chica. 30 segundos y quiero agregarle una gotita más a esta ensalada que tiene que ver con las relaciones con Israel. Lo que pasó el otro día en la Benaverit, ese increpamiento directo al presidente de la República, que de alguna manera sorprendió y molestó al gobierno, fue explícito en decirlo. El corte de este acuerdo, ¿no?, de intercambio científico con la universidad, ¿podría afectar en algo no solo la reunión bilateral, la relación bilateral, sino, por ejemplo, el vínculo con Estados Unidos, que se lleva muy bien con Israel? No, yo creo que es un episodio totalmente superado. Fue un momento desagradable y desgraciado, inoportuno, no correspondía, pero ya está superado y yo creo que lo que tenemos que mirar con mucha atención es cómo se resuelve el drama en Medio Oriente y te aseguro que Estados Unidos está con el foco allí y creo que además ha tomado una iniciativa claramente importante que ha permitido abrir el juego. Israel corre atrás de eso, ¿no? A veces con más agrado, con menos. Es evidente, es la primera vez que se vuelve a hablar y ahora se habla de Estados Unidos del reconocimiento de Palestina, del Estado palestino. Entonces, lo que deberíamos hacer, más que tener episodios internos aquí, es ayudar a que se resuelva definitivamente ese drama y que se mantenga el alto al fuego, que es lo prioritario, que empiece a entrar ayuda humanitaria y que empiece a haber una solución de largo plazo. Y esa solución de largo plazo va a tener que ser con el respeto a los dos estados, que es la posición que tiene Uruguay. Entonces, yo diría que el papel de Uruguay es ese, no agregar leña al fuego. Fue muy discutido en este país si se usaba un término o no. Sí. Ahora aparece este otro episodio que parece al revés, digamos, en cuanto a la confrontación. Yo creo que no hay que estar en ninguna de esas situaciones y lo mejor que puede hacer un país como Uruguay, que influye muy poco, es acompañar la solución y no ser parte del griterío que aumenta el fuego. Y esto vale también para esto que hablábamos recién, y miren que ese sí, y si escuchan el discurso de Yamandu Orsi en Naciones Unidas, ese fue el mensaje. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es un país capaz de ser articulador, de ser puente. Eso escasea en el mundo. Y hoy Uruguay lo puede prometer, incluso en la región, incluso con Argentina. No fue casual la reunión de ayer, entre los dos cancilleres. Uruguay es solicitado, no se ofrece solamente, es solicitado como el que junta, el que hace un puente. Este fue el pedido del canciller de Argentina ayer, a que Uruguay ayude a que se comprenda la realidad de Argentina y que, en principio en el Mercosur, luego en el conjunto de la región, cumplamos ese rol. Y ese rol nos trae muchos beneficios, lo digo de una manera egoísta también. ¿Es necesario hacerlo? Pero también es un beneficio para Uruguay porque le da mucho más peso que el tamaño que ya tenemos. Muchas gracias, Álvaro. A ustedes.